Hola a todos, soy Raúl Ortega y esto es ThermoBasic, the compiler for chemical engineering. Comenzamos. Vamos a pasar a la interfase gráfica. Tenemos aquí el código, este menú que es para hacer dibujos y otras utilerías. Y este otro menú que es para colocar puntos y poder hacer gráficas. Y por último el de Process, es para colocar equipos. Pero aparte de estos equipos, aquí tenemos varios más. Y estos son puntos que se utilizan para hacer gráficas. El usuario puede colocar más equipos en un directorio de ThermoBasic o puede colocarlos en el directorio donde tiene su archivo del ejemplo que está ejecutando, y en ese caso aparecerían en esta parte. Todos estos son bitmaps. Aquí hay funciones de dibujo y para copiar, pegar y cortar. Y estos dos de copiar, el primero copia, el de arriba copia lo que se ha dibujado y el segundo copia lo que se ha dibujado más el dibujo del proceso. Tenemos una alimentación rica en metano que entra a 1000 psias y que además tiene otros hidrocarburos hasta el hexano. Aquí la vamos a enfriar y el vapor va a un expansor y luego se separa el vapor del líquido y por acá viene la otra parte del líquido. Con FillForm podemos ver el código, pero antes de eso vamos a ver cómo se hacen estos dibujos de proceso. Podemos mover y cambiar de lugar los equipos. Para hacer este dibujo se hizo de la siguiente manera. En color negro son las entradas de límite de baterías y en color gris las salidas. Pero se pueden usar indistintamente, sabiendo cómo hacerlo. Aquí tenemos cambiadores de calor. Que se calienta el fluido el térmico y se enfría el proceso. Tanque flash podemos poner cualquiera de estos dos. Ponemos cualquiera de estos dos los podemos usar como expansores o como compresores. Se cambia la subrutina machote, que la vamos a ver en un momento. Ponemos otro tanque flash y corrientes de
salida del proceso. Aquí estamos en la corriente 8, vamos a empezar desde la 11. Se toca cualquier parte del bitmap y se suelta en la parte que uno quiera del otro bitmap. En los tanques flash y en las columnas de destilación se empieza colocando las corrientes de arriba hacia abajo. Bueno, primero en la de destilación, primero el destilado, luego los fondos, después otras corrientes. Y vamos a quitar esta. Bueno, la dejamos. Por ejemplo, si lo colocamos, conectar, está en conectar, ok. Si lo colocamos de esta forma, sería así, se puede cambiar la dirección. Y si lo colocamos acá, podemos cambiar la dirección de la corriente. Aquí quedó en dos zonas y en este caso no se podría resolver con el algoritmo, con solve, se genera un código fuente con las subrutinas de los equipos vacías, pero es necesario que se pueda llegar de las entradas al proceso hasta las salidas y que siempre haya un camino que conduzca desde cualquier entrada hasta cualquier salida. En este caso no lo hay. Y tenemos que conectarlo de alguna manera. Por ejemplo, vamos a colocarlo al final todo el proceso. Entonces tendríamos que poner una corriente de esta zona para acá. Y conectamos y cambiamos la dirección para que se pueda llegar de aquí hacia este lado. Y ahora sí se puede utilizar el botón Solve. Ya nuestra subrutina ya la tenemos hecha. Entonces no la vamos a modificar. Si usáramos el botón Solve nos generaría todo el código con las subrutinas en su mayor parte vacías. Ahora vamos a ver lo que ya tenemos acá hecho en el programa. Bueno, por ejemplo, vamos a ver, lo ponemos ahí. Si ahorita le damos clic aquí, no va a funcionar porque no tiene la subrutina. Quiero modificar, pero vamos a darlo en esta parte. Ponemos en Fill Form. Primero afuera de los equipos para entrar a las propiedades físicas. Y aquí tenemos esta que es la rutina y esta que es el machote. Aquí ya la tenemos construida y aquí ya
ya se colocaron los compuestos del proceso. Se añadió esta instrucción para imprimir sus propiedades físicas. Ok. Cancelar para que no lo modifique. Ahora vamos a la corriente de alimentación. Y esta es la subrutina. Y copió aquí mismo la misma subrutina porque está diseñado para que cuando la subrutina que estamos utilizando conserva ciertas instrucciones en los comentarios, estas puedan colocar datos en la forma de datos y de ahí la podamos usar. Por ejemplo, aquí tenemos ya la subrutina, pero podemos poner en esta parte la que corresponde a al machote para la entrada de datos. Aquí le tenemos que poner diferentes valores. ¿Sí? Nombre de la corriente, flujo, temperatura, presión, claro, en libras-mol por hora, en grados Rankine, en psias, todo se maneja en sistema inglés. Y aquí las fracciones mol de los compuestos que tengamos. Con apply se genera la subrutina. Podemos ver acá. En este caso, como no hay datos, dejó estas variables o estas instrucciones que son con las que se obtienen los datos de la forma, y como no había, pues no se obtuvieron, pero aquí hubieran quedado, ¿no? Si hubiera más valores de fracciones mol, aquí se hubieran aumentado. Después bien, vamos a hacer esto, vamos a eliminar los comentarios. Cuando se eliminan los comentarios ya no se puede usar la misma forma que tenemos aquí, en la cual nos va a colocar los textos en la forma y va a ser capaz de modificar los valores si los modificamos. Se pierde un poco del poder total de la subrutina machote una vez que se ha empleado, pero se conserva bastante parte de ella, ¿no? Pero de todas formas se puede poner como nueva, pero hay que colocar los datos. Con esta, que es una instrucción, que es una comilla de comentarios entre paréntesis, se quitan los comentarios. Y aquí la podemos ver más fácil, ¿no? Aquí hubiera tenido los valores si se los hubiésemos dado. Y luego un flash isotérmico. Quitó una instrucción de temperatura de burbuja y de rocío, pero estas se hubieran podido activar si quisiéramos la corriente en esas condiciones. Podemos cancelar. Vamos a ver el cambiador de calor. Bueno, antes de esto, aquí me faltó mostrar que la subrutina que estamos utilizando para la entrada de datos tiene otro tipo de código muy diferente, y es porque esto está hecho, lo hice a mano, con unas instrucciones que se llaman STRM y que permiten dar todas las propiedades físicas de la corriente y también hacer algunos cálculos. Por ejemplo, aquí está el número de la corriente. Se podría quitar este paréntesis y sigue funcionando con un 1.
flash isotérmico, que va a ser el número de compuestos, el nombre de la corriente, el flujo, la presión, la temperatura y las fracciones mol. Aquí no estoy dando fracciones mol, sino flujo molar, pero cuando se haga el flash isotérmico, este de aquí, con esto se va a sacar las fracciones mol y con esta parte de acá, con el flujo. Y van a sumar 1. Estas instrucciones que están bloqueadas las estuve utilizando para imprimir las constantes de equilibrio una vez que se ha hecho el flash isotérmico. Y con este END se terminaba y ahí paraba el programa. Y le ponemos cancelar para que no lo modifique. Bueno, ahora en el cambiador de calor tenemos el código. Esto lo añadió cuando lo cargó, pero lo podemos quitar. Ejemplo ahí. Y podemos cargar la subrutina que se empleó. Bueno, vamos a cargar esta, ¿sí? Esta tiene de datos presión de salida y una fracción vaporizada a la salida. Si no queremos ese cambiador de calor, podemos usar este, que es el que se usó, que es la presión de salida y la temperatura de salida. Pero si queremos, tenemos aquí otro más, en el que se da la presión de salida y la carga térmica. Y aquí hay otro más, en el que se indica por la otra parte del cambiador de calor, la fase que el fluido térmico, su corriente de entrada y su corriente de salida. El programa carga los números de corriente de salida en este orden, porque pues, uno está a la entrada y otro a la salida. Pero aquí podríamos usar todo el simulador solamente utiliza esta única forma de datos. Por ejemplo, para alimentación, es una que usé antes, ahora utilizo esta. Dejé las versiones viejas de anteriores, ¿no? Por ejemplo, para destilación es este y se aumentan más campos. Es la versión anterior. Ahora utilizo esta. Incluso, bueno, vamos a poner aquí otro para una bomba. Nada más se da la presión de salida como dato. Y además tenemos los de propiedades físicas. Este de acá, en el que aquí se pueden buscar los compuestos en una base de datos de casi 1300 compuestos. Y tenemos otra instrucción, una versión anterior, que esa tiene una lista corta de compuestos, la mayoría hidrocarburos, pero estos cargan cargan todos los datos del compuesto. Nos genera aquí esta
subrutina. Le podemos quitar los comentarios. Y aquí está el propano con presión con todos sus valores, ¿no? Los del CP, el omega, que es la fracción, el factor acéntrico, la temperatura crítica, presión crítica, peso molecular, volumen crítico. Okay. Bueno, nos salimos con cancelar para no modificar nada. El cambiador de calor. Perdón, el flash, el tanque flash, ¿sí? Se hace un flash, se copia de la corriente 2, se copia el vapor a la 3 y el líquido a la 7. Si quisiéramos volver a usar la subrutina machote, la cargamos, se nos borran los campos. En cambio, si hubiéramos entrado con esa, con datos, se hubieran cargado los datos en los campos. Bueno, esta es la subrutina machote, sencilla. En esta parte podemos cargar todas las subrutinas machote completas. Si se quieren estudiar, si se copian de aquí. Y hay una parte en donde está un manual, donde se explican para qué se usa cada instrucción, ¿sí? Y con los ejemplos se puede también estudiar y ver cómo se hace. No es muy sencillo, bueno, más bien es complicado, pero de hecho no hace falta porque las subrutinas se pueden escribir a mano también o utilizar las que ya están hechas y son más que suficiente. Claro, un reactor pues se hace aparte, ¿no? Esta es la que explica todas las instrucciones que se usan para hacer estos machotes. Cancelar, nos salimos sin modificar nada. Aquí el expansor esta es la subrutina. La machote original es esta. ¿Sí? Vamos a usarla sin datos para no tardarnos. Nos genera esta subrutina. Vamos a quitarle comentarios para que quede un poco más legible. Aquí hace un if si hubiera tomado un valor de acá. Pues si fuera -1, entraría, sería menor a 0, entraría y haría el expansor con un proceso, con un flash a entropía constante, dándole la presión de salida. O se puede usar el proceso politrópico, aunque tal vez sería habría que ver cuál considera uno más confiable. Yo creo que el proceso isentrópico pues está bien, ¿no? Nos salimos sin aplicarlo, ¿no? Si quisiéramos aplicar la subrutina, le ponemos OK, no aplicar. Si quisiéramos incluirla, le ponemos OK. Si no la queremos incluir, es cancelar. Aquí es el último equipo. Es ese tanque flash. Ya lo explicamos, pero
Vamos, que también aquí tenemos esta parte que nos permite hacer transparente la forma y checar algún valor que quisiéramos que estuviera atrás y cancelar. Estas que van al final de los equipos no contienen nada, pero uno podría añadir algún cálculo más si quisiera ahí al final de todo del proceso, ¿no? Al final de los cálculos. Ok. Vamos a regresar al programa. Si salimos de aquí, aunque le demos que no lo guarde, el programa nos lo va a poner en la subrutina, en el texto en el que estamos trabajando y si no, en el que encuentre, si es que está cerrado ese. Bueno, entonces no voy a salirme ahorita porque hice modificaciones y nos tardaríamos en borrarlas, ¿no? Pero bueno, vamos a borrar de todas formas. Esto se hace de uno por uno para evitar que uno borre de más. Si uno borra por equivocación, se puede con un delete recobrar lo último que se borró. ¿No? Ok. Delete. Se puede hacer en el orden que uno quiera. No tiene para borrar un conjunto de elementos. Hay que hacerlo uno por uno. Bueno, esto no se utiliza así tanto, ¿no? Ok. De todas formas no me voy a salir, me voy a pasar directamente al código. Y aquí podemos, en @bitmapbegin pone la información de los nombres de los bitmaps y sus posiciones y después de las corrientes y termina con bitmap end. En solve begin, que es donde se usó el botón solve, es el programa que se generó. Aquí se está llamando la subrutina del proceso. Cada una de estas es in, que es entra la corriente 1, o out, sale la 2, y así en las demás. Print, imprime las corrientes. Aquí añadí ponerle nombres a las corrientes. Esta instrucción nos va a permitir obtener más resultados cuando se impriman los valores de las corrientes con esta instrucción. Por ejemplo, flujos molares para cada compuesto. Esta parte de acá nos imprime cargas de cambiadores de calor o de compresores o expansores, o es decir, turbinas. Esta de acá, no, este está repetido, no pasa nada. Clear screen significa borrar pantalla y lo que hace es que borra la pantalla de resultados. Process End va a imprimir. Physical Properties, aquí está la ecuación de estado, número de compuestos y los valores de los valores más bien, la información para localizar los compuestos en la base de datos. Y aquí no se incluyen todos los valores, sino nada más estos. Como vimos hace ratito, hay
una manera de poner todos los valores, presión crítica, temperatura crítica y las demás, ¿no? Esta imprime el compuesto 1, 2 hasta el 6, pero no imprime los CPs cuando se utilizan estas instrucciones. Cuando se utilizan las que traen los datos completos, que no traen esta parte inicial, sí se imprimen los valores del CP. Aquí es la corriente de entrada, que como mencioné, usé otro tipo de manera de meter datos, y es la corriente 1, o sea, es un flash isotérmico. Aquí bloqueé la ecuación de estado con esta X, lo pude haber borrado también. Número de compuesto 6, nombre de la corriente, se puede o no poner. Se puede poner el número de compuestos afuera también, pero tiene que estar antes para poder hacer el flash. De hecho, ya estaba por aquí, estaba acá, ¿no? El flujo, la presión, la temperatura, presión en sí, flujo en libras mol por hora, la temperatura de la corriente de entrada en grados Rankine, y las fracciones mol, o estas que son las fracciones molares, y con el flash isotérmico se van a calcular esas fracciones mol. Esta otra copia la corriente 1 a la 2, cambia después la presión a 1000 psias, que pues, es la que tiene, sí, podríamos bajarla un poco, por ejemplo a 990. Bueno, y es el cambiador de calor. Y luego la temperatura después del cambiador de calor, sí, a la que sale la corriente 2, un flash isotérmico para la corriente 2, y aquí la entalpía de la 2 menos la 1 por el flujo, que es el mismo, el 1 y el 2, nos da la carga térmica, y la ponemos en esta variable, que es de varios elementos, es un vector. Aquí tenemos el flash isotérmico, está repetido para que quede más claro, pero no hacía falta repetirlo. Pero aquí después copiamos el vapor a la 3 y el líquido a la 7. Esta B en realidad es un -1 y esta es un -2. Se podrían poner también ahí en vez de estas letras, pero esto es para mayor claridad. El expansor, ¿sí? Aquí está su presión de salida de la corriente 4 y un flash isoentrópico, y calculamos el trabajo que genera, pero lo dejamos en BTUs. Habría que transformarlo si se quiere utilizar en unidades de trabajo. Bueno, las 7 de salida están vacías. El último flash isotérmico, aquí termina solve podemos ahí poner más subrutinas para alguna otra cosa. Solve units, en esta parte de aquí en adelante es más fácil hacer modificaciones y que después se pueda seguir usando la instrucción solve. Esta parte de anterior sí la modifica completamente cuando se usa la instrucción solve. Pues nada más queda correr el programa. Aquí es Ron. Tenemos aquí los compuestos con sus propiedades. No están los CPs. Y aquí tenemos ya las corrientes y los flujos molares en esta parte. Y aquí la carga térmica del cambiador de calor y la energía también en BTUs por hora del expansor. Además, en esta parte podemos ver las
las corrientes en esta tabla. Y también podemos ver los compuestos. Aquí sí podemos ver los valores del CP, pero cuando están en rojo no se pueden copiar, ¿sí? Si hubiera columnas de destilación, estarían aquí, pero no tenemos, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos el video y nos despedimos y hasta otra ocasión. Un saludo a todos y muchas gracias por su amable atención. Hasta pronto.